Crónicas de Jucuarán, capítulo 1. Las raíces de mi pueblo. Jucuarán es un municipio recordado por unos, olvidado por otros, pero sin lugar a duda muy bello y con un hito histórico muy extenso. Tierra de izotes, jocotes y almendros, con un clima agradablemente fresco. Jucuarán se sitúa como uno de los lugares más altos de la cordillera que lleva su propio nombre. Un conjunto montañesco que va desde las montañas de Jucuarán hasta los cerros El Mono, El Gavilán, el Cerro Azul y otros muy importantes dentro de la geografía del municipio. En los años 50 y 60 Jucuarán se desenvolvió como un municipio muy productivo, lleno de fertilidad agropecuaria y un comercio emergente y muy productor de frijoles y maíz. Se solía decir que los frijoles de Jucuarán eran los mejores de toda la región zuluteca y que existía una gran base agricultora que poco a poco fue siendo olvidada con el paso de los años. En esa época, los habitantes en su mayoría se movilizaban en caballos y carretas, movilizadas por bueyes. También eran productores de leche y sus derivados. Otro producto que podemos destacar son el plátano, el maicillo, los tomates comúnmente llamados tomate de jugo, entre otros alimentos. Y todo parecía un cuadro amigable para la sociedad jucuaranense. Cada familia vivía en sus casas, a las cuales de cariño llamaban sus ranchitos. Mi abuela siempre decía que en los días lluviosos los niños salían al patio a correr y a jugar, ese patio mismo donde corría la quebradita, aquella que ella recordaba con nostalgia. No nos preocupaba tanto con qué comeríamos, decía, porque Dios siempre nos proveía, y asimismo teníamos frijoles, maíz y muchas gallinas que ponían sus huevos a diario, y una vaquita por ahí que nos daba la leche y la cuajadita. Así que cada tarde hacíamos las tortillas con ese maíz fresco, recién molido, la risa de los niños que jugaban a las escondidas, combinado con la lluvia y ese olor a tierra húmeda, y el calor de un hogar que mi abuela describía a la perfección, suena como un sueño para muchos de los jucuaranenses. La nostalgia de aquellos dorados días quedó en un marco de historia, y los cuentos se convirtieron en leyendas, leyendas de un pueblecito muy lejos de las grandes ciudades, un pueblecito que en esos años tenía una economía sostenida en su producción agrícola y en la valentía y coraje de quienes en esa época trabajaban de sol a sol para poder salir adelante. Como ahora, comenzaba, dejaba la mujer yo comprando aquí, me iba yo a vender a Frucán, frijoles, la camionada de frijoles. Ya cuando venía en la tarde ya estaba otro montón de sacos. Ya se iba ella y me quedaba comprando yo de nuevo frijoles. Porque subía frijoles del Jobo, de la Piragua, del Momón, del Zapote, del Ojo de Agua. Sí, para hacer un montón de sacos para ir a vender allá no costaba. Y ahora, mira, no. Trujillo, el Salamo, el San Cristóbal, el Progreso, las zonas que sacaban frijol, el Ojo de Agua, el Tablón, todos esos lugares sacaban frijol. Solo que el Cruz de Oro traía hasta 12 caballos al solito, 12 cargas, un solo dueño. Y también habían otras fuentes de trabajo, digamos, la algodonera, los cafetales, que al de entrar a noviembre, en todo Jucuarán, la gente que le gustaba irse se iba ahí por el lado de Santana, San Vicente, todo eso, cortar café, Santiago Amarilla, ¿verdad? Y ya cuando iba a ser, digamos, marzo, ¿va? Ya la gente venía con pisto esperando ya la delegación que aquí habían a gastar pisto ya. Pues es que aquí en este pueblo había pisto en ese tiempo, porque habían trabajo, la gente se iba a buscar trabajo por allá. Ya dejaban sus maíces engranerados, frijoles que dejaban, y ya se iban a la rebusca a traer pisto, ¿verdad? Y entonces, acabando todo eso, pues, el pueblo ha bajado bastante. Los niños de aquella época, que aún jugaban a las escondidas, imaginaban la guerra como algo lejano, algo que no llegaría a afectarles.
Muchos sabían del caos de una guerra y los conflictos sociales que ésta representa. Sin embargo, fue algo inevitable. Los tejidos de la sociedad habían sido dañados desde hacía años atrás. El Salvador ha sufrido grandes devastaciones sociales, grandes desigualdades y olas de tristeza y dolor. Ha sido un pueblo muy sufrido. A pesar de ello, El Salvador es una tierra de gran belleza natural, por lo que el poeta Alfredo Espino describió esta belleza con aquella enorme frase: eran mares los cañales que yo contemplaba un día, y mi barca de fantasía bogaba por esos mares. Yo era pequeño, nos relata Pedro, cuando comenzaron a llegar los grupos armados y a escucharse los primeros disparos que hasta entonces conocí. En mi cantón, yo soy del cantón El Progreso, Jucuarama. Entonces yo lo que me recuerdo de ese lugar, estaba pequeñito, ¿va? Cuando sucedió, pues mi madre me dejaron como yo y mi hermana éramos dos, ¿va? La familia comenzaba. Me acuerdo un lugar algo retirado de la casa, estaba la casa de nosotros, de mi papá. Entonces, como estaba chiquitita, ellos me habían dejado en hamaca, ¿va? Entonces cuando venía el avión, aquel que le dice avioncito, le decíamos nosotros, ¿va? Que cuando dejaba ir los bombazos es que también se hornilla, ¿va? Entonces en ese momento mi mamá y mi papá estaban ahí donde mi abuelo, ellos estaban sacando, me recuerdo yo, ella comenzaba a entender, ellos me dejaron en la casa encerrado en la hamaca, arrizado, ¿va? Entonces cuando venía ese avión que yo le estoy diciendo y tiró un bombazo, digamos, a la guerrilla, ¿va? O sea, la Fuerza Armada tiró a la guerrilla, al cerrito. Entonces como yo estaba solo, ¿va? Ahí en ese lugar, mis padres me dejaban dormir, pero cuando estaba borrado que hasta el techo de la casa voló y las tejas. Entonces ahí yo me recordé y dije, mamá, ya no estábamos, pues, porque ya con una ropa tendida que veía, ya el avión se paraba ahí arriba y luego dejaba ir los balazos para abajo, porque con la metralladora se iban donde veía, donde había ropa. La Fuerza Armada decía que eran los guerrilleros que estaban ahí. Fue bien duro y créanos, recordar ese tiempo, pues sí, porque enteramente hay lugares de allí donde el Salamo, la Cruz, San Cristóbal que le dicen, el Bosque, Zacatoso, enteramente esos lugares fueron destruidos, pues. Allí si usted va, ahí va a ver historia, va a ver tanques de agua potable destruidos, va a haber casas donde caían las bombas, los hoyos allí. Sea que un lugar que por hoy creo que las personas, pues sí, no podemos regresar al mismo tiempo, porque no es bueno, pues, lo que los pasó, pues, porque estamos dando cuenta que muchas vidas, pues, realmente murieron allí. Es duro por la familia. Desde el 85 quizás, desde que inició la guerra, el 81, me acuerdo cómo comenzó como aquello, como una broma, ¿verdad? Que se hacían reuniones, venían de otros lugares a reunirse aquí a Jucuarán y empezaron a formar grupos, ¿verdad? No había suficiente gente todavía, quizás unida a la lucha que ellos querían. Primero pues comenzó a un grupo que le decían LP28, ¿verdad? Después ya le fueron poniendo otro nombre a los grupos que estaban viniendo, los fueron reformando con más gente, les fueron dando más fuerza, ¿verdad? Hasta que por fin llegó a un grado de que se miraba ya la violencia, ¿verdad?
contra los ricos, pues, ¿verdad? Contra los ricos, como para darle, digamos, un golpe de estado a los teneres de los ricos. Y porque la lucha siempre ha sido a favor del pobre, según lo que tengo yo entendido, ¿verdad? Porque en esa lucha pues se lograron algunos acuerdos, ¿verdad? Que no los teníamos, por lo menos el derecho a la mujer, ¿verdad? La mujer pues ciertamente solo servía para criar pollo y criar hijos en la casa, y a través de esa lucha se empezó a lograr esos valores, ¿verdad? Que ahora la mujer tiene. En aquel tiempo pues solo era el hombre que solo de machismo se hablaba, ¿verdad? No debía uno tampoco tener palabras para digamos defender sus derechos. La guardia era la que existía en ese tiempo y uno no podía decir nada porque le podían estar matando a su mamá, a su papá, y no podía decir nada porque ellos lo callaban de un culatazo y ya estuvo, ¿verdad? Entonces allí comenzábamos nosotros a ser intimidados por la Fuerza Armada. Y así pues esto se fue incrementando tanto hasta que hubo mucho derramamiento de sangre, ¿verdad? Se tomaron pues todos los cuarteles, ¿verdad? Porque llegó a crecer tanto y se tomaron los cuarteles, los pueblos, ¿verdad? Yo no dormía en mi casa, nosotros nos habíamos salido de la propia casa y dormíamos así en casitas aquí en el pueblo, porque no vivíamos aquí en el centro del pueblo, sino que allá por el lado de la cancha. Así que allá anduvimos un tiempo durmiendo en casas ajenas, ¿sí? Y quizás por Dios pues tuvo misericordia de nosotros y no nos pasó nada. Anduvimos en medio de la guerra trabajando, que las matitas de maíz solo le siguen arriba. Voladas las ellas, los palazos, a uno le tiraban. Y gracias a Dios no nos cayó ni una bala, ¿no? Entonces hay bastantes cosas que poder contar de la guerra. Algunas pues yo lo que les puedo decir es a los que no la vivieron, es que no deseamos que esto vuelva a suceder, ¿verdad? Deseamos pues que no vuelva a haber una guerra igual a esa, porque yo le digo, al principio uno se pone fuerte, ¿va? Está fuerte y los nervios los tiene bien, pero al final 12 años de guerra, yo en mi corazón, en mi mente, yo decía, si esto sigue otro tiempo más, pues yo voy a decidirme a agarrar una arma mejor, porque no quiero que me maten así nomás sin nada. Eso era mi decisión que yo había pensado ya, porque aunque yo no quisiera, ya las quijadas me temblaban cuando el avión venía y yo otra vez allá en el Batal, ¿verdad? Y tirando bombas así cerca, recibiendo el humo de esas bombas que caían, ¿verdad? Y todo eso pues fue un desastre. Que nosotros siempre íbamos de día cuando ya la bulla de que el vuelo habían tirado una bomba y que había un montón de muertos. Los familiares de aquí del pueblo. Allí murió una hija del finado Madro García. Allí murió el finado Pillo, el papá de Argenio. Allí murió la finada Eva. Y allí murió la mujer de Roberto Alcántara. Sí, hubieron bastantes muertes ese día. Bueno, cuando a mí me di cuenta de que había sido bombardeado ese bus, iba un sargento que se llamaba Will allí en ese bus. Y entonces, por medio de que ellos iban ensartados arriba en esa parrilla, fue que ellos intentaron hacer ese ataque al bus. Hubieron como unos más de 22 muertos. Como 24 muertos esa vez. Entonces yo cuando oí eso, yo fui a ver y yo encontré a ese sargento, ya venía de civil, ya había botado el fusil, lo había dejado escondido a ver, y el equipo, y yo lo encontré allí cabalito por la vuelta, ahí donde yo trabajo, ahí por Don Irra. En esa vuelta lo encontré yo a él, que venía de Cuilna allá huyendo, ¿verdad? Pero a mí, yo no le pregunté nada, porque a esa gente no le podía preguntar nada. Y yo topé hasta donde estaba el desastre, y vi de los primeros boca abajo que los tenían ahí, que eran unos trabajadores de ANDA, que habían venido a ver la planta de agua allí.
que los tenían boca abajo con aquellos huracos así, ven esto de aquí del lomo, todo eso. Y un solo desastre de bolsas, maletas, por todo aquello, pues, ¿verdad? Sí, pedazos de carne en aquello, ¿verdad? Fue un desastre tremendo que ese día, pues, no sentimos el día porque fue viniendo de allá, yo me vine, luego que jalando a los muertos para la cancha, para llevarse los más vivos, llevarlos al hospital, ¿verdad? Enfermeras, hasta unas enfermeras cayeron allí, esa vez, ¿verdad? Y fue un solo desastre, que ese día, pues, ciertamente fue de luto, ¿verdad? Para todos aquí en Cucará. Nos movíamos por medio de algunos amigos que teníamos que eran soldados, ¿va? Los movíamos de una vela a otra porque no podíamos arrancar así solo por así, porque hasta la luz nos bien cortado. Y queríamos ir a veces a la vela de Julano, pero no teníamos valor de ir porque estaba tremendo. Eso es lo que yo pues me acuerdo solamente. El mensaje es que busquen a Dios. Y es el único Dios que puede sacar las cosas adelante. Ningún gobernante de aquí, de este mundo, me estoy refiriendo a El Salvador, a diferentes países, pues, por otro lado en el mundo, que no hay ni un gobernante que pueda parar esto. Ojalá Dios es el único que puede sacar las cosas adelante. Es que esto sería lo que yo puedo dar en mi opinión. Ok. Gracias.